Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Uva Caterín Mozo Roldán. ¿Autoriza usted que esta grabación salga? Autorizo que salga al público. En esta entrevista te haremos algunas preguntas. ¿Cuál es tu relación con la secta taojudía de Colombia? Mi mamá me llevó cuando tenía 9 años, me metió a esa secta. Y estuve 10 años de monje, allá conviviendo con esos personajes. Cuéntanos más de esa vivencia. Bueno, fue un poco difícil porque cuando estábamos allá, yo era quien estaba a cargo de mis hermanos. Mi mamá nunca estaba con nosotros y cuando estaba, pues tuvimos que vivir dificultades. Y una de ellas fue que cuando mi mamá quería tener una cabaña bonita, porque allá se viven cabañitas de madera, las más lujosas, entonces ella me vendía, prostituyéndome con algún monje viejo de mucha edad para que le dieran la plata que ella quería para construir la casa o para comer un pedazo de queso, porque pues allá a comer algo diferente a lo que dan en la cocina, que es un lujo que nosotros no nos podíamos dar. Código Penal, Delitos contra la Integridad Sexual, capítulo 3, artículo 125. El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su educación. Entonces ella varias veces me expuso a que Belfegor me violara, como desde los 11, 12 años, y también me expuso a que me violara Oman, un tipo ese era como de Oriente, no me acuerdo, pero eran viejitos, más de 60 y tantos años tenían esos dos señores. Y pues cada vez que ella quería mejorar la casa, me mandaba, o que quería comer rico, me mandaba. Me recuerdo que una vez le dije a mi hermano, no me dejes sola porque ya estoy cansada. Y solo en una ocasión mi hermano me acompañó para que no me violaran. Artículo 217A. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Este delito se configura cuando el agresor solicita, ofrece o acepta pagar en dinero o en especie por tener contacto sexual con una persona menor de 18 años. No es necesario que el contacto se consume. Por el solo hecho de pedirlo o aceptarlo ya se está cometiendo el delito. El ofrecimiento, solicitud o aceptación puede ser directo entre la víctima y el demandante o también a través de una tercera persona. Este delito incluye también unos agravantes que pueden aumentar la pena hasta 32 años de cárcel, cuando el agresor utiliza la ventaja que le da el anonimato al ser turista o viajero, o la ventaja de ser un actor armado, o cuando la conducta se constituye en una convivencia en donde la niña es entregada por sus cuidadores a cambio de algún tipo de beneficio para ella o para sus cuidadores. El delito se comete aún
Si los maestros eran guías espirituales, ¿por qué permitieron se cometa ese delito? Porque eso lo hacían, digamos que a escondidas y lo manipulaban detrás de una necesidad que teníamos en ese momento, porque muchos llegamos a ser monjes sin un peso. La primera cabaña que nosotros tuvimos, por ejemplo, era un pedazo de plástico puesto en V con piedras y ahí dormíamos encima del el lecho macho que pusimos de cama. Entonces ellos se aprovechaban de la necesidad que tenían las mamitas para poder acceder a las niñas. ¿Quién es Belfegor? Belfegor es un integrante de la secta taojudía, uno de aquellos tantos que fue elegido por Luis Gustavo Morales Sierra, alias Kelvin Zeus, como parte integral e importante de la secta, que es un juez nombrado a través de su clarividencia, porque Kelvin Zeus es clarividente, clariaudiente, polividente y puede mirar al futuro, pero extrañamente no miró que el futuro de este hombre era el de violar a una chica, no solo una vez, sino varias. En la época que fuiste excedida sexualmente, ¿se encontraban los maestros en el templo? Sí, estaban en el templo, todavía estaban allá. ¿Estos supuestos maestros sabían de los hechos? No tengo idea si sabían de eso, porque la verdad yo era una de las personas que me daba mucho miedo decirle a alguien que mi mamá hacía eso conmigo. Tal vez hayan otras niñas que también les haya tocado pasar eso, no tengo conocimiento de que de pronto con algún otro monje las mamás las hubieran vendido, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que hacían muchos recorridos y encontraban muchas cosas y todo lo tapaban. Lo tapaban diciendo inventando cualquier cosa para decir que no era lo que se estaba viendo. ¿Tienes un cimbre? Sí. ¿Cuál es tu cimbre? Allá me llamaban Justebok. ¿Quién te dio ese cimbre? El maestro Kelvin Zeus. ¿Sabes si otras niñas han sido violadas en otras circunstancias? Pues hemos hablado con varias niñas de las que me cuentan que sí. De hecho, en este momento hay una amiguita, niña todavía, que le comentó a mi hija que sí, que había sido violada por uno de los monjes en la actualidad en el templo. Y ella quiere volar del templo porque ya está aburrida con esa situación. Si yo hoy estoy aquí, es por hacer algo por esas niñas que todavía están allá. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Mi edad? Tengo 35 años. ¿Y la niña que mencionas, cuántos años tiene? 14 años. Es decir, que esas violaciones han sido sistemáticas. Sí. ¿En la actualidad siguen dándose esas violaciones? Sí, señor. En la actualidad, ahorita pues uno va al templo y de pronto cuando yo iba al templo antes de mi proceso, no le tienen de pronto a uno mucha confianza a las niñas, pero digamos que esta niña de la que le hablo estuvo a cargo de mi hermana en el templo por un tiempo y ella me dice tía, entonces como si fuera mi sobrina. Entonces por eso ella tuvo cierta confianza para comentarnos esas cosas. ¿Los administradores de la secta taojudía en este momento saben de esos delitos? Yo pensaría que sí. La verdad no tengo idea, pero sé que ellos hacen muchos esos recorridos, están vigilando, entran a las cabañas. De hecho, cuando veían jóvenes en estas relaciones, los injuriaban delante de todo el mundo, pero si eran gente mayor a ellos los escondían y no decían nada. Lo sé porque en muchos de esos recorridos estuvo mi mamá y me comentó muchas cosas de esas. ¿Los patriarcas de la secta taojudía encubrían monjes que violaban niñas dentro del templo? Yo creería que sí. En mi concepto sí, en lo que viví sí, y también por miedo pues todo el mundo prefería quedarse callado, además que allá esto
¿cómo se llama eso? Del machismo. Es muy fuerte, entonces el hombre siempre tiene la razón y nosotras como mujeres somos las que siempre hacemos todo mal. Eso es lo que nos meten en la cabeza. Artículo 40. Obligaciones de la sociedad. En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigilancia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, deberán conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente, responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos, participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia, dar aviso o denunciar por acciones que los vulneren o amenacen. ¿Sabes de algún caso de Luis Gustavo Morales Sierra que haya violado a otra persona diferente de ti? De Kelly Seos no escuché, lo que he escuchado nomás por la iniciativa de Arma. Realmente, directamente de él nadie me ha comentado nada. De muchos otros monjes duros, sí. ¿Podrías hablarnos de aquellos monjes que han cometido estos delitos? Conocimos a ver, ¿cómo se dice? Bueno, Belfegor es uno de los que está en esa red, porque no fui la única que cayó en las manos de Belfegor. Conocí varias amigas también. ¿Quién más? Oman, y hubo otro que violó a una niña. Yo ahorita en ese momento no me acuerdo. Yo estaba de monje. Eso salió a la luz, pero lo que dijeron fue que había sido culpa de la niña porque estaba en ropita cortica. Pero la niña estaba en la casa y él se entró a la casa de la niña. ¿Puedes nombrar los monjes que abusaron sexualmente de ti y que hacen parte del templo Sacro Aquarius? Sí, señora, vuelvo y repito, fue Belfegor y Oman, repetidas veces. A mí, personalmente a mí, porque mi mamá quería mejorar la casa, porque quería tener una mejor casa o porque quería comerse, bueno, allá un desayuno de plátanos con queso es una bendición que nosotros no teníamos, y el hecho de que él le llevara plátanos con queso hacía que se dieran estas situaciones. ¿Qué daños psicológicos has tenido? Muchos, porque en este momento no tengo familia, solo cuento con mis 2 hijos. Mi vida profesional también se ha visto bastante afectada y en este momento pues no tengo nada más que a mis hijos. ¿Sabes si otras personas desean hablar sobre los hechos delictivos que se dan dentro del templo Sacro Aquarius? Sí, yo sé que sí hay gente y yo las invito, muchachas, ya hemos hablado varias veces, en secreto nosotras, y es momento de hablar. Nosotras también tenemos derechos también tenemos derecho de pensar y actuar. No tenemos que vivir bajo el yugo de esa gente.
¿Usted de dónde cree que estos monjes tao judíos fueron instruidos o habituados a cometer los delitos de violación a las niñas? Imagino que siempre se escudaban era detrás de Kelly y de Samael. Supongo que todos los monjes decían, todo lo que se hace es porque ellos lo dicen, porque está escrito en la Biblia, y esa era la excusa que ellos tenían. Entonces, supongo que de algún lado lo vieron o algo dijo él o algo hizo para que todos tomaran esas iniciativas. ¿Es verdad que hay monjes pagados por el Vaticano para que hablen mal de Kelly Zeus y su hijo? ¿Tú has recibido dinero del Vaticano o de Iniciativa Dharma? En este momento no recibo ni dinero de ningún lado, ni siquiera de un trabajo, porque, como les digo, todo esto afectó tanto mi vida profesional. Ahorita estoy sin trabajo, no recibo dinero ni de Iniciativa Dharma, ni de la religión católica, ni de ninguna otra religión, ni de ningún ser humano presente en este momento, ni en ningún momento. ¿Con tu afirmación das por hecho que tus declaraciones son libres? Sí, señor. Vine aquí por mi propia voluntad a declarar estas situaciones. ¿Autorizas que este video salga a la luz pública? Autorizo que todo el mundo sepa cómo son las cosas allá, para que no se dejen meter cuentos en la cabeza, y si hay alguien que nos pueda ayudar con las niñas que están allá, sería lo mejor, porque la verdad, como le digo, a esa niña que es como mi sobrina, es muy feo escuchar decir que también están pasando por la misma situación. ¿Con esto quieres decir que estás haciendo un llamado a las autoridades colombianas? Sí, estoy haciendo un llamado a las autoridades colombianas. Sí, ya no tengo miedo. Y el miedo que tenía ya se acabó. Si alguien nos puede ayudar, autoridades, sería lo mejor para las nuevas generaciones que están en este momento sufriendo los mismos daños psicológicos y físicos que nos causaron a nosotros. ¿Es verdad que Luis Gustavo Morales Sierra, alias Kelly Zeus, tenía un grupo de sicarios? Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Puedes contarnos algo al respecto? Sé que salían en las noches a hacer misiones secretas. Y habían monjes que de pronto los injuriaban, no sé si eran ciertas lo que decían de ellos o eran calumnias. En todo caso, a veces aparecían que supuestamente se habían ido, pero no aparecían por ningún lado. ¿Qué crees que pasó con ellos? En este momento es posible que estén muertos, enterrados 3 metros bajo tierra, lo más seguro. ¿Kelly Zeus sabía sobre esa situación? Sí, él era el que los llamaba y los hacía levantar a altas horas de la noche al grupo de sicarios. ¿Había manejo de armas blancas? Y armas de fuego también. ¿Tú recibiste entrenamiento con armas de fuego? No, personalmente no. Pero sí alguien muy cercano a mí tuvo esos entrenamientos. ¿Puedes decirnos en qué parte del templo Sacro Aquarius eran los entrenamientos con este tipo de armas? Me dijeron que eran adentro en el monte. La verdad, yo nunca entré a esos lugares de entrenamiento. ¿Qué más nos puedes contar sobre lo que viviste en la secta Tao judía? El maltrato psicológico de pronto es lo que más nos ha marcado a muchos. Y la verdad, yo me cansé de que me siguieran pisoteando. Porque si uno hace algo bueno o malo, para ellos siempre va a ser malo. Si uno piensa diferente, para ellos siempre va a ser malo. Si uno siente diferente, para ellos siempre va a ser malo. Entonces nos tenían tan acorralados que no teníamos derecho
ni de actuar, ni de pensar, ni de sentir. Teníamos que hacer lo que dijeran, o si no, nos injuriaban y nos hacían procesos psicológicos frente a todo el mundo. Y me refiero a todo el mundo porque ya todos saben que hay televisión taoísta, emisora taoísta, y no solo se manejaba en el templo, sino que todo el mundo a nivel internacional se daban cuenta de todos esos maltratos que nos daban. ¿Quisieras decirle algo a esas personas que están entrando a esta secta? Que tengan mucho cuidado, sobre todo con sus hijos, y que no permitan que nadie pase por encima de ustedes, porque el pensamiento colectivo hace que uno pierda la única defensa que uno tiene, que es el derecho a ser humano. ¿Qué mensaje le envías a los monjes taojuyos que están violando niñas en la actualidad? Esos monjes que si les queda un poquito de corazón, que si en realidad tienen corazón y tanto que hablan de sabiduría y de cosas, piensen en el daño psicológico que le hacen a esas niñas, en el daño físico. No se alcanzan a imaginar lo que uno puede sufrir por esas cosas. Y el hecho de que de pronto hoy esté aquí sin una familia, sin un amigo, después de que construí una base para ser alguien en la vida, me hace pensar que esas niñas pueden estar en la misma situación y antes de que sea demasiado tarde para ellas, puedan salir de eso y podamos ayudarlas y que nuestras declaraciones ayuden a esas niñas que vienen en camino. ¿Cómo hiciste para salir del secuestro en el que te encontrabas dentro del templo Sacro Aquarius? Eso fue un poco complicado, porque pues en esta época que tenemos la pandemia encima, preciso, cuando todo esto empezó en febrero, pues obviamente a mí no me tocaron porque yo estaba aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá residiendo, entonces, pero yo estaba viendo Portado TV y vi cómo cogieron a esta niña mexicana, la injuriaron feo, pasaron mi mamá y mis hermanos a decir que no eran mi familia. Obviamente el impacto psicológico tanto para mí como para mis hijos fue fuerte. Si yo no lloré delante de la gente que estaba fue porque no me gusta que me vean casi llorando. Pero intentamos ir y fuimos al templo, mis hijos lloraron y me dijeron, mamá, somos una familia y esto lo solucionamos en familia. Cuando llegamos al templo, tuvimos que llegar caminando porque el lechero no nos esperó y ellos que sí, que vamos. Les dije, para mí es difícil que ustedes pasen por esto porque no es el hecho de que yo ya haya pasado por mucho. No, mamá, somos una familia y vamos a enfrentarlos todos, los tres como familia. Y precisamente si aguanté tanto en el templo fue por lo mismo, porque yo creía en eso, en una familia, que podíamos seguir adelante, salir juntos. Cuando llegamos al templo, nos recibió Javier, me dijo que no podía entrar al templo, bajamos a Rivera. Y allá nos sentamos con los niños, yo estaba cansada, tenía mis pies hinchados, y los tenía pelados. Los niños, pues ellos iban un poco más fuerte y obviamente a mí me daba pues pena decirles a los niños que yo estaba muy mal. Cuando estábamos sentados en Rivera, él dijo que no, que nos teníamos que ir, que yo no podía estar ahí. Si yo le dije, qué pena, pero yo vine a hablar con Samael. En últimas, pues se supone que él es el que estaba atendiendo el caso.
Entonces él dijo, le preguntó a mis hijos que qué pensaban. Entonces los niños dijeron que somos una familia y que lo solucionamos en familia. Me dolió tanto cuando don Javier se echó a reír y les dijo a los niños, familia, ustedes aquí no tienen una familia. Los niños me miraron y me dijeron, mamá, nosotros estamos aquí por limpiar su nombre y vamos a hacer lo que usted diga. Dije, no, vámonos, porque la verdad yo no quería que mis hijos pasaran por procesos. Don Javier nos amenazó de que si nos quedábamos íbamos a estar en la NASA, quién sabe por cuánto tiempo. ¿Quién es San Javier y qué es la NASA? Don Javier es uno de los jefes de seguridad del templo. Tiene poder en el templo y la NASA. No he tenido la fortuna de entrar a una cárcel, pero para mí eso era la cárcel en el templo. No había 4 paredes que nos cuidaran igual, pero sí teníamos guardias que nos rotaban 24 horas al día en un mismo lugar y nosotros no nos podíamos mover. Porque a mí me metieron alguna vez a la NASA del Dormilades porque la gente que estaba a cargo en mi abad no se levantó al sacrofonesón y no nos daban permiso de comer, que porque uno cuando dormía no comía. Entonces pasamos varios meses en la NASA del Dormilades. Mis hijos no han pasado por eso. Y entonces él dijo, mejor váyanse, hagan su vida, estudien, vayan a una universidad y no los expongan a que pierdan su vida en una NASA. Esas fueron las palabras de don Javier. Los niños me miraron y me dijeron, mamá, somos una familia y hacemos lo que tú nos digas. Entonces me voy a empezar con los niños y yo dije, no, ¿para qué los expongo? Cuando subimos al lechero habían como 50 personas supuestamente cerciorándose de que nos íbamos, de que no nos íbamos a quedar ahí. Después volví a ir sola. No le dije a mis hijos para dónde iba, ni no le dije a nadie porque no quería exponer a mis hijos a tantas torturas y yo ya sabía que me iba a exponer. De igual forma, pues no me quisieron escuchar y en la posición en que estaba, pues tampoco podía decir nada. Mi mamá subía todos los días a decirme que yo era una ingrata, que nunca pensaba en los demás, que solo pensaba en mí y que por eso me metía en problemas. Nunca le contesté porque en la situación en que estaba yo me sentía muy mal. Y yo dije, pensaba dentro de mí, ¿no? Si al menos tuviera derecho de hablar y que me pudieran escuchar, pero no se podía. Porque seguramente el maltrato psicológico y físico iba a ser mucho peor. Alguna vez alguien que estuvo ahí me dijo, tenga cuidado, no sea que también la comida que le traiga a su mamá esté envenenada. Y yo pues, siempre que mi mamá me subía comida la compartía con todos, porque de todas formas uno tiene que estar... Pues yo soy una persona que comparto con todo el mundo. Y pues si ella de pronto se quería meter en problemas, no iba a ser la única que iba a caer. Después de mi hermana, la menor también, la que vive ahorita en Ecuador, también estuvo allá diciéndome muchas cosas que yo solo pensaba. Y si supieran que yo siempre lo que aguanté en el templo era por pensar en ellos. De pronto no me hubieran tratado así, pero como no me dejaron hablar, nunca supieron lo que sentía ni lo que tenía dentro. Después de 15 días de estar allá arriba, subió a Sabine. Se descargó conmigo también diciéndome hasta de que me iba a morir. Echándome en cara el sufrimiento de mi mamá, sin saber por todo lo que he tenido que pasar. Yo simplemente me limité a escucharla
Y después de como media hora que me dijo de todo, me dijo, ¿usted qué opina? Yo le dije, yo opino que soy su hermana y pudo haberme hecho una llamada y preguntarme cómo estaba, qué estaba sintiendo y si era cierto lo que decían o no. Pero sabe que ya no importa. Y fue la última vez que hablé con él. ¿Considera un milagro haber podido escapar de la secta taojudía y de su templo? Sí, hablé con la persona que me estaba atalayando o guardiando. Le expuse mi situación. Obviamente, en ese momento no les decía que era lesbiana. Simplemente me limitaba a tratar de someterme a lo que decían para no tener muchos problemas físicos y psicológicos, más de los que ya tenía. Le dije, porque Dahan Blacker todos los días en el noticiero a las 7 de la mañana, o noticiero en el templo, les decía que la gente se estaba muriendo por el COVID en la ciudad de Bogotá, que es donde yo vivo con mis hijos. Pero como no los había llevado y yo no sabía nada de ellos porque no me dejaban comunicar con ellos ni con nadie, yo le decía a ella, yo tengo que irme. Yo tengo que irme porque mi lugar es con los niños. Igual pues Samael no me va a atender, tiene muchas cosas que hacer y el día que me quiera atender, que pueda atenderme, que me llame. Entonces ella me dijo, avísele al jefe. Si yo lo llamé, subió Honorio, que es otro de los jefes de personal del templo. Y en otra situación yo le hubiera dicho, aconséjeme, pero la verdad yo ya estaba tan mal que yo dije, yo me tengo que ir, mis hijos están solos, estamos en una situación difícil, económica, no sé qué tanta hambre estén pasando mis hijos porque pues habían quedado con mi papá, pero es algo difícil pensar que los hijos están en otra ciudad, en un lugar lejano, con una situación tan difícil como la pandemia, en una ciudad donde se supone que la pandemia se propagó demasiado. Entonces él me preguntó cuándo se va, yo le dije el jueves, que pasa el lechero. Ese jueves en la mañana llegó mi mamá, mis hermanos, y no me dejaron viajar, se pusieron bravos, casi me pegan. Entonces ya volví a tener otro intento de fuga, que me fue imposible porque volvieron a subir y estaban pendientes. Entonces un día ya le di, no, ya eran como las 10 de la noche y salió don Parmenio y Graciela. Entonces me subí al camión como a las 10 de la noche. Dejé mi maleta, dejé la carpa cerrada, metí mis cosas en una bolsa negra y me vine. Esa noche pasé en la casa de ellos y en la mañana madrugué a coger el lechero para salir a Duitama. En Duitama me dio posada una amiga y mientras conseguía transporte para Bogotá, que pues por época de pandemia y todavía no habían levantado la cuarentena, fue muy difícil. Después un día llamaron que los abuelos la habían llamado y que habían hablado con mi mamá, que no saben qué tanto les dijo mi mamá, pero me hicieron echar de la casa de allá donde yo estaba en ese momento. Y me escapé tarde en la noche. No voy a decir en este momento cómo. No puedo hacerlo por cuidar la espalda de las personas que me ayudaron en ese momento, porque pueden haber grandes represalias contra ellos y tampoco es la idea. Por ayudarme o por hacerme un bien, de pronto pueden terminar muertos, porque con esta secta, después de todo lo que me he dado cuenta, es mejor no ponerlos en evidencia para cuidarles la vida, preservarles la vida a estos personajes.
En Duitama también alguien me ayudó. Después mi mamá habló con los abuelos de la persona que me ayudó y me hicieron echar de la casa también. Fue una odisea para llegar. Llegué, llegué muy mal, demacrada. Yo salí pesando como 45 kilos después de que pesaba 73. Yo salí muy mal porque no dormía bien, no comía bien. Y pensando en que todo lo que estaba pasando, mi mamá lo propiciara. Hablé con mis hijos, ya mis hijos estaban también, no, que vamos, que yo les dije, no, ya no más sufrimiento, hagamos nuestra vida. Mi hijo me dijo, mi hijo tiene 9 años, me dijo, mamá, cambie el número de teléfono, vámonos a vivir lejos donde solo seamos los tres y nadie nos moleste ni nos dañe más la vida, más de lo que ya nos han hecho, el daño que nos han hecho. ¿Qué rango o posición social tenías en el templo y de qué fuiste acusada? En el templo, yo siempre lo catalogo, los monjes rasos y los monjes de alcurnia, los que tenían poder, los que podían hacer y deshacer y nadie les decía nada, pero los que éramos rasos, cualquier cosa que hiciéramos era mal vista a los ojos de ellos y por todo nos estaban hostigando, nos estaban maltratando. A mí me pusieron un proceso donde yo soy la dueña del barén. ¿Qué es el barén? Se supone que es lo contrario de un harén, una mujer con muchos hombres. Me pusieron 8 maridos. Fue un proceso bastante difícil. Sí, mi mamá casi me mata esa vez. Sí, nos hizo un juicio con supuestamente abogados. Yo me sentía tan mal que yo decía, ¿quién va a responder por mí? ¿Quién va a querer? En ese proceso denominado Barén, ¿te obligaron a estar con 8 hombres? De cierta forma, sí. Puedo decirlo que sí, porque ellos me metieron en la cabeza que pensar o actuar como gay o lesbiana o homosexual estaba mal y era un delito. Yo pensaba que acostándome con ellos se me iba a quitar eso de la cabeza. Entonces, de cierta forma, me manipularon psicológicamente para que así fuera. Se dice que en el templo Sacro Aquarius se secuestran personas. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Y yo tuve que pasar por eso este año. El presente año dijeron algo de mí, porque tuve una amiga en la casa y hasta el momento de hoy no me han dado, digamos, la oportunidad de hablar, pero pues ahorita ya se me está dando la oportunidad de hablar y voy a decirlo. Ella también estuvo secuestrada 9 meses. Hasta hace como 20 días la dejaron salir y tuvo que tener guardias que las dejaron en el avión cerciorándose de que no se volviera a comunicar conmigo. No sé qué tanto tuvo que pasar ella y su familia, pero sé que no fue fácil la estadía en el templo porque también le pusieron 2 guardias 24 horas al día y la estaban vigilando todo el tiempo. En el momento en que yo fui a dar la cara, no me dieron chance de hablar. Samael no apareció por ningún lado. Estuve 2 meses secuestrada. En la parte de Laurel, afuera del templo, en la entrada del templo, había una señora que a ella la acusan de haber querido matar al maestro Samael y a ella la pusieron a cuidarme 24 horas al día.
obligatoriamente pues tiene uno que cumplir. No podía hablar con mis hijos, duré 2 meses sin comunicarme con ellos. Nadie aquí en la ciudad sabía dónde estaba ni cómo estaba. Se comunicaron con mi papá, no sé qué tanto le dirían. Yo con mi papá no puedo volver a hablar, porque cuando intenté tocarle este tema, se levantaba de mal genio. Se ponía bravo, me gritaba y se iba, pero nunca quiso escucharme qué sentía o por qué estaba pasando yo. Solo lo que le decían del templo. Y la verdad, no me dejaban irme al baño porque cualquier cosa estaban gritándome, que no podía estar lejos, que no me podía mover, que no me podía comunicar con nadie. Solo tenía que estar ahí en el lugar de punto de atalaya y no podía ir a ningún lado. No permitían que los monjes que estaban en el interior del templo o en el atrio del templo subieran a saludarme, porque una amiga lo hizo. Inmediatamente cuando se dieron cuenta, porque la persona que me estaba cuidando le dijo, paso el dato, y inmediatamente le pusieron guardias a ella para que no se comunicara conmigo tampoco. 2 meses estuve allá, solo porque con la chica que estuve, sí tuvimos cuento, y sí, soy lesbiana, lo soy. Y pues ya sé que todo lo que me han metido en la cabeza no es cierto. El tiempo va avanzando, las épocas van avanzando y cada quien es libre de sentir y pensar lo que quiera. Lo digo, ya no me da miedo. Si alguno está en esta situación de psicológicamente, una persona lesbiana, un homosexual, en el templo lo catalogan como un delincuente, a tal grado que lo dejan a uno como un ratero, un ladrón. Y eso es algo que lo marca a uno muy psicológicamente. Tuve 2 casos personalmente que me tocó vivirlos, de personas muy cercanas a mí, por eso yo nunca dije nada en el templo. Y actué de pronto pensando que iba a sacar eso de mi cabeza, porque yo sí pensaba dentro de mí que eso era una enfermedad, que yo estaba mal, que yo era una delincuente, y nunca se lo había dicho a nadie. También tuve relaciones sexuales con algunos muchachos del templo, porque pensaba que con eso me iba a sacar de la cabeza que era lesbiana y que eso era un delito. Gracias a la chica que estuvo conmigo ahorita en enero del 2020, me hizo entender que no era así y que todos tenemos derecho de pensar y actuar como queremos. Fueron 2 meses, de los cuales me tocó vivir muchas cosas difíciles. El hecho de que me aislaran de todo el mundo, el hecho de que mi mamá subiera ya a tratarme de lo peor y a seguirme pisoteando como siempre, el hecho de que mis hermanos quisieran quitarme a mis hijos con las autoridades por el hecho de que yo hubiera estado con esa muchacha. Y de hecho, hasta hoy y hasta el día que ellos vean este video, se darán cuenta que es cierto, porque nunca me han dado la oportunidad de explicarles qué siento o por qué lo siento. Pero sé que mi mamá tiene que ver mucho en esto, porque eso que hizo conmigo no se le hace ni al peor enemigo. Han tenido las violaciones repetitivas de los integrantes de la secta judía en tu ser? A ver, ellos, para empezar, definitivamente me di cuenta que los hombres no caben en mi vida.
psicológicamente para mí son una porquería. O sea, me gusta tener amigos, pero hasta ahí. Porque verlos para tener una relación o para verlos como pareja me hace despertar y recordar el infierno que viví en el templo. No, no soy capaz. No soy capaz ya de estar con un hombre con una relación sexual, no. Ni verlos así, no. Nada, nada de eso porque no. Entonces, para mí eso causó tanto dolor en mi psiquis que verlos, digamos, a veces le mandan a uno fotos o cosas, ¿no? O sea, me da lo mismo, ¿no? Y a veces hasta pienso, qué porquería es esa, no tienen nada más que hacer. Podemos pensar que tu inclinación a personas de tu mismo género es debido a las violaciones que sufriste dentro del templo por Luis Gustavo Morales Sierra y otros. Así es. Así es. Según lo que has relatado hasta el momento, ¿tú tienes hijos propios? Tengo 2 hijos, una niña y un niño. ¿Tus hijos fueron fruto de violaciones? ¿Actualmente están dentro del templo? Los papás de mis hijos sí son taoístas. Sí son taoístas y ellos, digamos que de cierta forma acepté estar con ellos porque pensaba que me iban a sacar de la cabeza que es el ser lesbiana y yo pensaba que eso era malo. Entonces accedí a estar con ellos y de todas formas, pues mis hijos no son un error. A mis hijos los amo mucho y yo voy a luchar por ellos, así esté ahorita pasando las duras y las maduras por culpa de esta secta, porque mi mamá sí lo permitió. El hecho de que yo hubiera tenido relaciones sexuales con esos muchachos era para sacarme de la cabeza que el ser homosexual o lesbiana o gay es un delito, entonces yo pensaba que estaba mal. Y sí, tuve 2 hijos con 2 taoístas. ¿Ellos responden por sus hijos económicamente? La verdad, no. De hecho, el papá de la niña se desentendió completamente de ella. Con el papá del niño, pues ese a veces me escribe que, o me llama y me dice que va a mandar algo, pero a la final siempre quedo esperando porque no colabora, no se hace ver. ¿Quisieras dar los nombres de estos personajes? El papá de la niña es Inucapula, el hijo de Tixu. Y sé, por fuentes cercanas, que el día que hicimos la prueba de ADN, la orden de Keliun era que fuéramos los 2 con testigos a reclamarla y usted se adelantó y cambió la prueba para mí. ¿Afirmas que Inucapula cambió los resultados de las pruebas para omitir su responsabilidad? Sí, señor, así fue. Me lo dijo alguien cercano a él. Insistimos, Inucapula cambió los resultados de la prueba de ADN para evitar su responsabilidad. Sí, no quería hacerse responsable por la niña. ¿Inucapula fue quien reclamó primero la prueba de ADN? Sí, varios días antes de que yo fuera me lo confirmaron los médicos, que él ya había ido por la prueba y que él ya la había reclamado, entonces que ya no, que solo me entregaban la mía. Eso fue lo que dijeron los médicos. La orden de Keliun era que lo hiciéramos en la Universidad Nacional. Pero él y Tixu dijeron que no, que la hacían en otro lado. Después me enteré que ellos tenían conexiones
de amistades, no sé si familiares también, en ese lugar donde nos hicimos la prueba de ADN. Si supuestamente Luis Gustavo Morales Sierra, que el Nuceus tiene poderes de clarividencia, ¿por qué no pudo decir quién era el padre de su hija sin necesidad de la prueba de ADN? Eso yo también ya lo estoy poniendo en duda, que tenga poderes. Porque si fuera así, hubiera evitado muchas cosas, no solo eso. El hecho de que degradaran tanto a las mujeres como lo han hecho en los últimos años en el templo, eso también lo hubiera evitado. Cuéntanos sobre el padre de tu hijo. Bueno, él sé que le dio el apellido a otro niño que no es hijo de él y lo mantiene bien. Ahorita en este momento tiene buen ingreso de dinero. De hecho, alguien me llamó hace poco y me dijo, vamos, y yo misma la llevo y vamos a que se conmueva con el niño y que le dé algo porque usted lo necesita. Esa persona fue muy cercana a él y sabe por lo que he tenido que pasar este tiempo, que si no he estado viviendo debajo de un puente es por un puro milagro de Dios. ¿Cómo se llama el padre de tu hijo? Él se llama Vitaslav. Es el nombre que le dieron en el templo. ¿A quién quieres pedir perdón y a quién quieres prevenir? Prevenir a todas las personas ingenuas que ahorita se están acercando al Tao como si fuera la gran cosa. Fue un error grande que cometimos muchos y que ahora estamos tratando de liberarnos de eso. El perdón que pediría es a mis hijos, porque lamentablemente, aunque el daño para ellos no ha sido tan fuerte, ellos psicológicamente también están maltratados, porque ya no pueden hablar con las primitas y yo les hablaba de que la unión familiar, que la familia era lo más importante. Y ya llevamos varios meses aislados de ellos y lo que más me duele es eso, verlos llorar y sufrir porque no tienen, pues los papás no dejan que nos acerquemos a los niños, a las niñas. Y porque ya no tienen esa relación cercana con mis hermanas y con mi mamá, aunque ellos digan que no lo son, aunque supuestamente arriba abajo les haya cortado líneas genéticas conmigo. Yo tengo un documento que dicen que sigue siendo mi familia. Y si me alejé fue por evitarles problemas. Pero le pido perdón a mis hijos porque yo sé que ellos están sufriendo conmigo. Y como les he dicho muchas veces solos, Dios no nos va a soltar de la mano y vamos a salir adelante. Si tuvieras a Luis Gustavo Morales Sierra, alias que el Nuceus, en este momento, ¿qué le dirías? Ay, Dios mío, yo le diría que ojalá Dios lo perdonara por tanta maldad que hace. Porque si todo el mundo sigue lo que él hace, entonces todos los actos delictivos son justificados detrás de algo que él hace o que él dice. Entonces él es el directamente responsable de todo lo que nos pasó. ¿Haces responsable a tu madre y a la secta Tao judía si te pasa algo a ti y a tus hijos? Hago responsable a mi mamá directamente porque sé en los pasos que anda. Y si de aquí a mañana no aparezco, yo sé que ella va a tener mucho que ver en esto.
¿Tu madre es miembro activo de la secta taojudía en estos momentos? Sí, ella vive en el Sacro Aquarius con mis hermanos. Mi hermana menor vive en Ecuador. Y sí, ellos están activos y están siempre diciéndome que darían la vida por Kelim Zeus y por Samael, a costa de nuestras propias vidas. Gracias por tu garantía y esperamos en una nueva oportunidad puedas darnos mayor detalle de cómo fue que fuiste accedida sexualmente por Luis Gustavo Morales Sierra. Sobre las violaciones que recibiste en el templo vegetal Sacro Aquarius, cuéntanos las circunstancias y los sujetos que cometieron esta atrocidad contigo. En la primera ocasión había un señor que se llamaba Oman. Sé que era un árabe, no sé su nombre, pero la señora Dambak, que dice que es mi mamá, o que dice que ya no es, me mandó por un mercadito que él nos iba a dar. Pues yo fui inocente de cualquier cosa, yo no sabía qué era lo que en realidad quería y en esa ocasión me bajó los pantalones, me penetró. Después me dijo que ahí estaba el mercadito que le iba a mandar a mi mamá. Entonces yo fui y se lo llevé a mi mamá, no le dije nada porque obviamente este señor me dijo que no fuera a decir nada. Y así en varias ocasiones ella me mandaba que por un queso, que por un mercadito, que por un arroz, que iba a cocinar y que le iba a mandar a él también, porque pues en el templo solo se consume lo que dan en la cocina general, que es más que todo coladitas de harina de trigo con pan al desayuno de la comida y en el mediodía pues un caldito de papa con algo de verdura. Entonces pues obviamente tener un arrocito, unos plátanos con queso es algo que no todos se pueden dar el lujo de consumirlo en el templo. ¿Es decir que tu madre te prostituía y permitía que te violaran a cambio de unas ayudas? Pues sí, yo creo que sí, porque me mandaba a mí y no iba ella, o mandaba a mi hermano, siempre tenía que ir, era yo. Entonces eso es lo lógico que uno pensaría. Ella lo hacía y sabía a qué me mandaba. Después en otra ocasión tuve un accidente donde en el portal plena carretera pasaba la Concorde. La Concorde es la línea de bus que pasa de Duitama, o pasaba de Duitama a Charalá, porque esa línea la descontinuaron. Entonces cogí mi silla y la corrí, y un amigo en forma de chanza, un niño también, facho, me corrió la silla, y al correrme la silla yo me senté fuerte y caí sobre una piedrita que me fracturó el coxis en 3 partes. Yo no me pude parar durante 6 meses. En esos 6 meses, en 3 ocasiones, a la hora del sacroponezón, que el atrio quedaba solo, mi mamá se iba con los niños al sacroponezón, llegó Kelim Zeus a hacerme terapias para soldarme el huesito del coxis. Y en esas, pues como yo no me podía mover mucho,
me bajaba el pantalón, me ayudaba porque pues por la cadera yo no podía levantarme bien. Me penetraba y me decía, cuando estemos en la penetración tienes que decir papá y yo digo mamá, para subliminar la energía. Y yo pues no me podía mover mucho. Entonces, pues eran terapias donde me iba a curar la fractura del coxis. Y obviamente pues él miraba el tiempo donde antes de que la gente terminara el sacrofonezón, poder penetrarme y hacer conmigo lo que se le daba la gana. Después de estas 3 ocasiones empezó a ir Belfegor a continuar las terapias. Entonces, lo mismo, cuando mi mamá estaba, él solo decía, hágale baños de medicina, hágale baños de plantas, baños de asiento. Pero cuando él, entonces no sé si recibiría consejo de qué limseus o cómo sería, pero él también en ocasiones llegaba cuando mi mamá estaba laborando y cuando yo estaba sola, a hacerme las mismas terapias, que esas terapias duraron como alrededor de 6 meses, hasta que por fin me pude parar de esa cama. Después con el tiempo, mi mamá cambió de lugar y quería hacer una cabaña grande, pero pues para poder hacer una cabaña grande de madera uno tenía que tener plata y lamentablemente nosotros éramos monjes rasos y no recibíamos dinero de ningún lado. Entonces me mandaba donde el Fegor a sacarle plata, a sacarle plátanos, a sacarle queso, a sacarle miel salínica, y algunas veces Belfegor me amenazaba con que yo le había gastado como 3 toneles de miel salínica y que esas eran del maestro Samael y que si él preguntaba que le iba a decir que yo me las consumí. Entonces pues sí, de cierta forma, Dambach, supongo que ella sabía, porque si no, ¿para qué me mandaba sola? En ocasiones yo le dije a mi hermano, acompáñame, no me deje sola, yo no quiero estar sola. Y él a veces me acompañaba, pero no siempre porque mi mamá no lo dejaba. Entonces, sí, de cierta forma mi mamá cambiaba mi cuerpo por un por un plato de comida o por una casa más bonita o por unas terapias para que yo estuviera bien y me pudiera levantar de una cama. ¿Qué consecuencias psicológicas y emocionales has tenido a raíz de la violación por parte de estos 3 sujetos? Muchas consecuencias psicológicas, porque a raíz de eso más rabia les cogía yo a los hombres. Para mí ya ver un hombre no sentía nada. Era como ver a mi hermano de pronto con un amigo y ya. Pero verlo así como una pareja para mí, como poder tener algún día una familia con un hombre, para mí no existía eso en mi mente y no existe. Cada vez fue peor porque a raíz de todo esto y cada vez que yo me acuerdo de estas cosas, siento más fobia hacia los hombres. Y tal vez eso también hacía más que yo despertara ese deseo por las mujeres. Pero yo siempre que veía alguna amiga o algo que me gustaba, yo me alejaba. Y ellas después me reclamaban y decían, no se aleje, pero yo lo hacía porque pensaba que estaba mal, que estaba enferma, que no podía pensar así. No era libre de pensar ni de sentir. Sí me afectó mucho psicológicamente porque cuando yo conocí a Nauteivia, todavía pensaba que lo que yo sentía y pensaba estaba mal. Sin embargo, ella me fue entrando poco a poco, por ese tiempo tuve una operación de vista
algo casi forzado también, porque la verdad yo ya había buscado mucho ayuda para eso, pero los médicos no me daban soluciones. Yo sufro de miopía progresiva y tenía estrabismo en el ojo derecho hacia la parte interna. Por esos días llegaron mis papás que me hiciera la operación. Yo ya había indagado mucho a ver quién me la hacía y la verdad no me daban garantías de ninguna operación. Así que la hermana de Nautevia me llamó, me dijo que iba para el templo, que iban a quedarse unos días en Bogotá, que si yo las podía hospedar. Yo les dije que sí, que no había ningún problema. Pero yo a ellas no les dije que me iba a hacer operación, porque pues la verdad sí ya me habían comentado mis papás, pero yo no tenía mi consentimiento a hacerlo. Mi mamá casi dan back, casi me pega porque no quería hacérmela. Entonces a la final pues reunieron el dinero, le pagaron al doctor y me tocó hacérmela. Por esos días ellas llegan a la casa, todavía no me había hecho la operación y cuando yo vi a Nau, yo me eché como hacia atrás y decía, yo no puedo estar pensando esto, yo no puedo sentir esto, es taoísta, es hija de taoísta, esto está mal hecho, esto está mal visto. Traté de alejarme, sí, porque todavía seguía pensando en mi subconsciente que estaba enferma. Sin embargo, llegó un día mi mamá, les comentó de la operación y la mamá de ella que decidió quedarse unos días más para ver en qué me podían ayudar. Mi mamá pues estaba de misionera, no me podía cuidar el posoperatorio. Mi hermana llegaba de México, también pues iba a entregar cuentas y eso, tampoco me podía cuidar el posoperatorio, así que Nautevia y las hermanas y la mamá se quedaron cuidándome y ella me fue entrando poco a poco y pues yo trataba de pensar que no, pero estaba como en una represa que ya estaba a punto de explotar y no sabe, cuando pudimos hablar más me entero de que ella también le gustaban las mujeres. Entonces, digamos que de cierta forma nos confesamos lo que sentíamos pero yo seguía rechazando la idea. En un paseo, bueno, la mamá y las hermanas se fueron para el templo y ella se quedó, pues ayudándome a recuperar. Tenía un mes de recuperación. Tenía que estar en cama más de 8 días, entonces ella se quedó colaborándome mucho. Y más o menos el último fin de semana de diciembre del año pasado, precisamente en el 2019, pues ella me dijo que quería conocer a mi familia. El 24 la llevan de mis primas y ese fin de semana viajamos a Pereira. En Pereira pues fuimos a pasar en el río, nos bañamos y allí pues hubo un momento donde estuvimos muy cerca y ella me besó. Y yo quedé así como, espere. Todavía no lo asimilaba bien. Estaba sintiendo muchas emociones. Estaba sintiendo algo que nunca había sentido. Pero igual seguía ese pensamiento de que estaba actuando mal. Entonces no sabía cómo manejarlo. Quedé como en shock. En ese shock de que mis sentimientos eran contrarios a lo que pensaba. Ella me sonrió y volvió y me dio otro beso. Y yo dije, bueno, ya que me desarmó. Me desarmó porque desde que la vi por primera vez ya me tenía, mejor dicho, ya me movía al piso. Y así, pero pues cada vez que yo estaba con ella le decía, pues, yo no puedo pensar en esto, lo que estoy haciendo, estoy sintiendo está mal porque Kelly Zeus
no enseña esto es contrario a lo que él enseña. Y me decía, pero es que usted va a estar conmigo, no con él. Es su maestro, sí, le enseñó muchas cosas, pero ¿dónde está? ¿Por qué no está aquí con usted? Sea usted, disfrute usted. Entonces empecé en ese shock de sentimientos, de emociones, de pensamientos. Hablé con un amigo que también es gay, que de hecho es un alumno mío y es cinturón negro. Me dijo, profe, no se reprima, deje salir, eso no es malo, usted no le está haciendo mal a nadie. Déjelo salir, sienta sus sentimientos, sea feliz, viva por usted y no por los demás. Y eso me quedó tan grabado aquí, que un alumno mío me enseña algo a mí. Todos los días uno aprende algo de un alumno, pero esa enseñanza nunca se me va a olvidar. Entonces empecé a dejar de lado todo lo que me habían enseñado en el taoísmo. Dije, no puedo hacer nada, entonces simplemente dejo de pensar y simplemente me dejo llevar por mis emociones, porque quiero ser feliz, porque quiero ser yo, porque quiero sentir, porque quiero vivir por mí y no por lo que me pueda decir Dan Bach o cualquier otra persona de esa religión. Ya no más, creo que ya he sufrido lo suficiente. Creo que ya he perdido mucho tiempo a costa de nada, porque por Tao TV mis hermanas dijeron que no son mis hermanas, mi mamá dijo que no es mi mamá, y para mí lo más sagrado en este mundo era la familia, una familia con la que ya no cuento, y aparte pidieron hacer una denuncia en contra mía para quitarme a mis hijos y manipular, no solo manipularme a mí. Yo sé que por eso Nauteivia no me volvió a hablar, porque ella sabe lo mucho que quiero yo a mis hijos. Y sé que ella haría lo que fuera con tal de que no me quiten a mis hijos. Y si nos manipulan de esa forma, hay otras formas. Y si me quieren poner una denuncia y quitarme a los niños, pónganla. No tienen nada en contra mío legalmente para que me los quiten. No lo tienen. No lo tienen. Y al señor Luis Mancilla, a la señora Tania Navarrete y a sus hijas y a Nauteivia, quiero decirles, 9 meses que pasaron en el templo sufriendo cualquier cantidad de atrocidades que vimos por Tao TV y las que no pudimos ver, no son mi culpa, porque yo no propicié nada de esto. Ellos lo hicieron a nombre mío sin consultarme y ni siquiera darme chance de hablar o de defender cualquier cosa. Prácticamente me amordazaron, no me dejaron acercar a ningún lado. Intenté comunicarme por los medios de comunicación que tienen para hablar y no me dejaron. Entonces tengan presente que todas las atrocidades que hicieron a nombre mío no fueron así. Fueron Arribajo, que ahora se hace llamar Arribajo, que es el mismo Kelly Zeus o Luis Gustavo Morales Sierra, con todos sus seguidores, con los supuestos suplantadores. Es una manipulación que ellos tienen allá para hacer que ustedes sigan cegados a estas enseñanzas que no tienen ni forma ni razón de ser. Por favor, ¿nos recuerdas tu nombre y simbre? Mi nombre es Huacaterín Mozo Roldán. Y el simbre que me tenía, o como muchos de ustedes me conocen, es como Justeboc. ¿Cuánto tiempo estuviste en el templo? 10 años.
¿Cuánto tiempo llevabas en la secta Tao judía? Como 25 años aproximadamente. ¿Ratificas que fuiste víctima de violación en el templo vegetal Sacro Aquarius? Sí, fui violada en el templo vegetal Sacro Aquarius. ¿Ratificas que fuiste violada por 3 sujetos? Sí, fui violada por 3 sujetos. ¿Quiénes son esos 3 sujetos? Oman, el árabe, Luis Gustavo Morales Sierra, Kelim Zeus y Belfegor. ¿Quieres enviarle un mensaje a esos 3 sujetos o a alguno de ellos? Sí. Sí, esta es una religión o una filosofía de paz, de tranquilidad, incluso de supuestamente todo es bonito y todo es de Dios. ¿Por qué Luis Gustavo Morales Sierra o Kelim Zeus, como patriarca de esta filosofía, propiciaba estas cosas y no cuidaba o no cuida a las niñas que llegan a este pueblo? Siendo la persona que dice ser como patriarca de la secta o de la religión taoísta o filosofía taoísta, como lo quieran llamar, enseñándole esas cosas a sus seguidores para que ellos hagan lo mismo que usted. Según ellos, según todos los que hemos pasado por esto, nos dicen es que ellos hacen lo que usted les dice. Y una de las cosas que usted enseñó fue que religión, secta, filosofía o cualquier cosa que separe familias no es de Dios. Esa fue una de las razones por las que yo me alejé de la religión taoísta. Porque vi muchos casos, no solo el mío, donde separaron las familias. Vi muchos casos donde manipularon varios monjes para que hicieran cosas que a veces ni ellos mismos querían hacer. Por eso hago responsables de cualquier cosa que a mí me pueda pasar a Luis Gustavo Morales Sierra por violador, y por si algo me llega a pasar, Luis Gustavo Morales Sierra y Dambach, Gloria Isabel Roldán. Que quede presente que estoy haciendo esta declaración por mi propia voluntad, porque me cansé de que me pisotearan durante tantos años, porque yo no soy tapete de nadie, ni mucho menos banco de nadie. Necesito salir adelante por mí y por mis hijos. Me cansé de que abusaran de mí, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y eso no se lo quiero dejar a mis hijos. Entonces, cualquier cosa que me pase a mí o a mis hijos, hago responsables directamente a Luis Gustavo Morales Sierra y a esa señora que dice ser mi mamá, Dambach, Gloria Isabel Roldán. ¿Sabes si los hijos de Luis Gustavo Morales Sierra han sido víctimas de alguna manera? Seguramente sí. Sí, porque se vieron muchas irregularidades y cosas mientras yo estuve en el templo. No era muy cercana a ellos, pero lo poco que podía ver, sí, sí vi algunas cosas raras hacia las niñas, sobre todo. Sí, seguramente sí. ¿Sabes si las hijas de Luis Gustavo Morales Sierra fueron víctimas de algún tipo de abuso o de sus conductas? Sí, vi varios abusos psicológicos y maltratos físicos hacia las niñas. No sé hasta qué punto llegaría, pero sí vi algunas irregularidades y cosas que se las hizo
las hizo públicas en el Templo Vegetal Sacro Acuarios. Esos maltratos. ¿Crees que esos maltratos les ocasionaron problemas psicológicos a los hijos de Luis Gustavo Morales Sierra? Seguramente sí, porque eso no se olvida tan fácil. Y a veces con tanta psicología que nos metieron, uno no puede a veces ni dormir tranquilo. ¿Tienes algún mensaje para las hijas de Luis Gustavo Morales Sierra? Sí. Sé que no sé qué tanto maltrato físico llegarían a tener, pero sé que como mujeres entenderán por lo que hemos tenido que pasar muchas, por los procesos psicológicos y físicos degradantes que nos ha tocado vivir. No sé hasta qué punto llegaron y si puedan hablar o no, porque eso solo lo saben ustedes. Y sé lo difícil que es de pronto hablar, más siendo ustedes quienes son, las hijas del maestro. Alguien que yo también consideraba como mi maestro, que le aprendí muchas cosas buenas, sí, pero nunca imaginé los alcances a los que podía llegar. Nunca imaginé la degradación que podía llegar a ser contra nosotras las mujeres. Eso no tiene perdón de Dios. Eso no lo tiene. ¿Tienes algo más que decir? Sí. Quiero pedir a todos los que aún son miembros o a los que ya no son miembros de esta religión taoísta, que no se queden callados. No se queden callados porque si uno tiene que pagar algo malo que hizo, es mejor que lo pague aquí en vida. Eso de los infiernos, de los cielos, no sé, no es tan coherente como que uno pague sus deudas inmediatamente. No se guarden eso. Hablen y ayuden a esta buena causa. Sé que hay gente que aunque ya no son taoístas, tienen muchas cosas por decir. Sé que hay gente que siendo taoísta no saben dónde están parados y también tienen muchas cosas por decir. Y sé que hay muchas niñas, hijas de taoístas aún, sufriendo estas aberraciones hoy en día en el Templo Vegetal Sacro Acuarios.